tardes a todos los presentes que han seguido, acompañado y se han formado en este primer ciclo de Derecho Sucesorio en la provincia de Corrientes. Hoy hemos llegado a nuestro cuarto y último encuentro. Agradecemos el esfuerzo en conjunto del Colegio Público de Abogados y el Círculo de Estudios Procesales Dr. José Vigilio Acosta, ya que ambas instituciones permitieron se concrete este enorme desafío. Hemos alcanzado un éxito rotundo con más de 1.450 inscriptos participando de nuestro ciclo de manera presencial y virtual a través de nuestro canal de YouTube. Pero mayor es el agradecimiento al aporte de los distinguidos colegas académicos y profesionales del derecho, que durante estos 4 encuentros nos han ilustrado detalladamente este tipo especial de proceso que forma parte de nuestro día a día en la profesión. Nos referimos particularmente al doctor Pablo Martín Telerreyes, al doctor Luis Podestá, a la doctora Patricia Álvarez Marazo y al doctor Julio Constantini. Asimismo, extendemos un agradecimiento especial al doctor Héctor Rodrigo Rantía, presidente del Círculo de Estudios Procesales. Hoy culminamos con una materia importantísima que atañe a los profesionales y colegas que desplegamos nuestra labor en cada proceso con los temas honorarios en procesos sucesorios, actuación profesional, etapas, montos del proceso y escalas. Hoy nos ilustra con su conocimiento el doctor Julio Constantini, quien es abogado egresado de la UNE en 1998, especializado en magistratura 2004, ingresó al Poder Judicial de Corrientes en el año 2003 con una larga trayectoria, donde actualmente es relator de presidencia de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Corrientes. Integra el equipo de instructores del área de capacitación del Poder Judicial desde el 2006, donde dictó cursos de formación y charlas sobre honorarios profesionales y también fue convocado para disertar sobre la materia en cursos de entrenamiento profesional y talleres realizados en el Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción. Por último, y antes de cederle la palabra, les informamos que durante la próxima semana se compartirán los materiales pendientes de las clases anteriores y se enviarán por vía mail a su correo de inscripción con los correspondientes diplomas de participación en forma digital. Así que le doy la palabra, Doc. Claro, buenas tardes, ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, formalmente a todos. Quiero agradecer en primer lugar a las abogados. Hola, Vamos. No. Buenas tardes, ahora sí. Claro, buenas tardes. Bueno, a repetir los agradecimientos, en primer lugar al Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, a su Comisión de Jóvenes Abogados, a las autoridades y mis colegas del CEP, que me confiaron la responsabilidad de estar hoy con ustedes. Fundamentalmente a ustedes, los que están presentes y los que siguen la transmisión, insta estos espacios de capacitación. Eh, es muy buena la iniciativa, comparto lo que han dicho todos los anteriores expositores, es muy buena la iniciativa de que sea una propuesta abierta donde participen profesionales en ejercicio y que también lo puedan hacer integrantes del Poder Judicial. Eso permite escucharnos de los dos lados y la retroalimentación de la que hablaron los agentes tanto del colegio como de las. El tema que nos toca hoy es honorarios. Así que espero verlos con la misma alegría que ahora cuando terminemos la charla. Eh, la propuesta es la siguiente. Nosotros vamos a hablar de todos los aspectos y pautas centrales de lo que es la regulación de honorarios. Esencialmente lo vamos a hacer desde la Ley 5822, pero vamos a ver que hay una decena de normas en el Código Procesal Civil y Comercial que refieren a pautas arancelarias y también vamos a ver una norma especial que está en el Código Civil y Comercial de la Nación. La propuesta es
reflexionar sobre esas pautas, ponerlas en conocimiento de todos aquellos que eh, trabajan cotidianamente con los honorarios y sobre esas líneas analizar la regulación, pero no solo la regulación, sino que es la distribución de ese honorario. Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, em, la propuesta, según el temario, ustedes lo van a ver, parece cortito, pero realmente está compuesto de un montón de temas. Espero no aburrirlos y por eso les digo, espero que al final de la charla mantengamos la misma alegría que al principio. ¿Podemos comenzar? Tal vez es una cuestión bastante obvia, pero tenemos una idea que es la que nos va a regir durante toda la jornada, que es que existe un solo honorario profesional por la tramitación total del proceso. A diferencia de los juicios contenciosos, donde hay eventualmente vencedores, vencidos, o imposición de costas distribuidas, en el sucesorio no hay imposición de costas y hay un solo honorario que no se regula puntualmente en calidad de costas, sino como una carga de la sucesión. Esa carga está impuesta el desarrollo de la actividad profesional a partir de la necesidad de contar con esa asistencia con motivo del fallecimiento de un causante. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que ver que toda regulación de honorarios tiene que dar respuesta a 4 cuestiones. ¿A quién se le regula? ¿Por qué trabajo se regula? ¿Sobre qué monto se regula? ¿Y en qué porcentaje se practica esa regulación? Desde, entonces, en ese contexto, esas 4 partes que conforman el esquema regulatorio nos dan las 2 dimensiones que tiene la regulación de honorarios. Una dimensión jurídica y una dimensión matemática. Nosotros tenemos que atender a las 2 cuestiones, tanto al tiempo de pedir la regulación, controlar la regulación o eventualmente recurrir la regulación, y desde la jurisdicción atender también sustancialmente a esas 2 cuestiones porque forman parte de la motivación del autorregulatorio. ¿Cómo se traduce esto en términos de un juicio sucesorio? El juez hace una relación sucinta de a quién le está regulando. Dice, voy a regular los honorarios del doctor X, que asistió a tal copartícipe o a tal coheredero, lo hizo desde tal etapa del proceso, voy a regular sus honorarios sobre tal monto, voy a aplicar tal escala por estas circunstancias y asigna un honorario final. Ese enfoque jurídico se tiene que corresponder con el análisis y el desagregado matemático que hace después. Entonces, nosotros tenemos que controlar la coherencia entre el enfoque jurídico que tiene la regulación y la definición matemática que la misma regulación contiene. Y esa coherencia está dada por el seguimiento de esas pautas y la explicación que da el juez en ese desarrollo. Entonces, la idea es que ustedes puedan comprender esas pautas, puedan recordarlas y de alguna manera entender desde la jurisdicción por qué es la importancia de tenerlas presentes al momento de hacer la fijación de los honorarios. Em, Pasamos a lo que es el trámite de la regulación. Como les dije, el Código Procesal Civil y Comercial tiene muchas pautas arancelarias. Dentro de ellas nos indica en el artículo 639 que la regulación de honorarios debe tramitar por cuerda separada. Y a su vez nos dice que no constituye un incidente autónomo que genere costas por sí mismo, sin perjuicio de lo que corresponda por las incidencias que se susciten en su curso. Entonces, la primera parte, a mí me da cierta nostalgia por el expediente papel, porque la terminología de cuerda separada nos lleva a pensar en los legajos del expediente, de su cuerda y del incidente. La idea del código es que una regulación de honorarios no produzca una dilación de la tramitación del proceso. Entonces dice que que se haga por piezas separadas. Hoy la acumulación de información no es física, sino que es funcional, entonces desde la parte del expediente electrónico
las remisiones a una pieza separada en la medida que sea necesario. En la generalidad de los casos, la regulación va a ser prácticamente contemporánea al sobreseimiento de inscripción de hijuelas, entonces no va a haber necesidad de un trámite separado. La idea es que no se produzca una discontinuidad del proceso por la complejidad que pueda tener el trámite de fijación. Esta, esta misma filosofía que tiene en la segunda parte, que sí es una cuestión muy importante, es que el pedido de regulación, tanto desde el punto de vista del profesional o como desde la perspectiva del obligado al pago de los honorarios, no va a generar costas. Y eso significa que la tramitación no lleva un honorario a cargo del abogado que no recibe la solución jurídica que estaba haciendo a su petición. En otras palabras, el pedido de regulación de honorarios no puede generar costas en contra del abogado que lo solicita. Entonces es una posición muy buena que también hay que verla desde el lado del obligado al pago, en tanto y en cuanto no existan incidentes que determinen que el juez haga una imposición de costas puntuales. Este mismo tratamiento, el código lo tiene implementado para los trámites de administración. Los expedientes de administración que tramitan por incidente, separado principal, no generan costas en sí mismos, salvo las que están puestas por alguna incidencia suscitada en ese trámite. Pero en general la tramitación del incidente de todas las tareas de administración no van a llevar una imposición de costas autónomas del principal. Y a mí me resulta también una interpretación muy compatible con lo que es el trámite del artículo 26 de la Ley de Honorarios, el trámite de estimación. Ustedes saben que cuando en el proceso hay valores a determinar, ya sea porque haya bienes en juego o porque haya derechos en juego, la ley da la iniciativa a que el profesional estime el valor de esos bienes o esos derechos. Sobre esa estimación, el juez confiere una vista al obligado y en caso de disconformidad se fija una, una pericia de tasación y el juez termina estableciendo el valor ya sea del bien o del derecho. Y lo único que ahí dice el artículo es que lo que además tiene que hacer el juez es resolver quién va a cargar con los gastos del perito. Pero en ningún lugar dice que ese trámite genere costas diferenciadas para el abogado. Es decir, no hay un incidente que genere costas retribuibles en concepto de honorarios al abogado. Entonces, el único costo de ese incidente debería ser la carga pericial. Entonces, son filosofías y conceptos que va incorporando el Código Procesal en una materia que es estrictamente arancelaria, pero que está muy bueno que la contenga como norte de que existen trámites que en sí mismos no van a generar una imposición de costas. Vamos a seguir. Bueno, ahora vamos a empezar con el baile. Esta es, Estas son los cuatro artículos principales de los procesos sucesorios en la Ley 5822. No sé con qué frecuencia lo vieron, pero el 27 es un artículo bastante complejo, es largo, contiene mucha descripción, empieza hablando del monto, sigue hablando de las escalas, termina hablando del trabajo profesional, nos dice qué pasa cuando hay un montón de sucesorios. Entonces, es demasiada información contenida en una sola norma. La vamos a aplicar siguiendo ese método, vamos a ir desagregando todos los conceptos. La división en etapas, que está en el artículo 47, tiene que ver con la forma en la que se fragmenta ese honorario a lo largo del proceso. ¿Sí? Las labores específicas, que son las periciales, que pueden ser del inventario, el avalúo o la partición judicial, tienen una retribución autónoma. Entonces tienen su propio artículo. Y las tareas de administración judicial, que tienen su retribución por vía del 16 y también tienen un artículo en el Código Procesal por si el juez quiere establecer alguna modalidad de la retribución. Entonces, lo que vamos a hacer es
Siguiendo esta metodología que nos propone la ley de honorarios, vamos a armar nuestro esquema regulatorio. Esta vez vamos a invertir el, el orden de las cuestiones a tener en cuenta y vamos a hablar primero de la base. Siguiendo la metodología, el artículo 27 comienza diciendo que en los procesos sucesorios el monto es el valor del patrimonio que se transmite y que deben computarse los bienes que existan en otras jurisdicciones dentro del país. Se tramitan más de una sucesión, el monto del proceso es el valor que se transmite en cada una de ellas por separado. Y lo que tenemos que tener ahí como referencia es que en cuanto al monto, la opinión mayoritaria establece o dice que ese monto es el líquido partible, es decir, que tiene que estar determinada la diferencia entre las deudas y al estar deducidas las deudas vamos a tener cuál es la materia partible, que es la que termina adjudicándose a los herederos. Por ejemplo, ustedes van a ver que hay algunas sucesiones donde se incorporan bienes en el inventario que por alguna razón después terminan siendo dados de baja porque, por ejemplo, algún acreedor comparece y dice yo adquirí ese inmueble, me faltó la escrituración, se lo adquirí en vida al causante, presenta los papeles, hay un reconocimiento. Bueno, ese inmueble que en principio formaba parte del patrimonio, como fue una disposición en vida al causante, lo vamos a tener que separar. Lo mismo que algunas deudas que son materia de determinación, ustedes ya lo vieron en lo que es la determinación del acervo hereditario, lo vieron en, en el inventario del avalúo que tenían que deducirse las deudas conocidas. Pero lo que no nos dice el artículo 27 es cómo vamos a establecer el valor de esos bienes. Solo nos dice, tomen como base los bienes que se transmiten. Pasamos a la siguiente. Entonces, básicamente hay cuatro formas, o por cuatro medios se puede establecer el valor de esos bienes. El primero es el inventario del avalúo. Esa es una labor específica, ya la vamos a analizar en profundidad, pero el inventario del avalúo tiene sus formalidades para poder considerarse un trámite que merezca una retribución independiente del principal. Y el código, como empieza a regular cuestiones arancelarias, el Código Procesal tiene en este punto un artículo que es el 687 que dice que si el inventario del avalúo no sirve en las formalidades establecidas, el juez lo puede declarar inoficioso, es decir, que no va a haber retribución. Y otra de las pautas que tiene es que si se tratan de operaciones que están sujetas a muchas correcciones, vamos a darle una interpretación flexible a la norma, que está sujeta a revisiones y a muchas correcciones, puede significar una mengua del honorario profesional. Es decir, puede haber una disminución por la cantidad de interferencia que haya tenido ese trabajo hasta llegar a cumplir los requisitos de forma que están previstos. Como segunda opción, como segunda opción, tenemos la denuncia y la evaluación de los bienes. Los herederos optan por no hacer un inventario y avalúo, están todos de acuerdo, son todos capaces, dicen estos son los bienes, tienen la posibilidad de evaluarlos de conformidad a lo que establece el Código Procesal, y sobre esa determinación del valor vamos a tener una base regulatoria. ¿Cuál es la particularidad de la denuncia y evaluación de bienes? Nosotros tenemos trabajo profesional en esos actos, a la asistencia en la realización de esos actos, pero no son una función pericial. Entonces, la denuncia de bienes va a formar parte de la retribución general del sucesorio. No va a tener una retribución independiente como en el caso de las labores periciales. Después vamos a analizar un poquito más las labores periciales, pero esto es un poco complejo. La idea es que después que podamos completar la charla, podamos hacer el ida y vuelta de estos conceptos y por una cuestión de ubicación y de los tiempos procesales, tanto la denuncia de bienes como el inventario del avalúo, cronológicamente nosotros las vamos a ubicar en una tercera etapa del proceso. La diferencia es que si se practica inventario de avalúo a través de peritos designados por el juez,
esos peritos van a tener una retribución independiente, en tanto que si la determinación de ese valor de los bienes se hace por una denuncia de bienes y una evaluación conforme a las factibilidades que otorga el código, el honorario pasa a ser parte del honorario general del proceso. Una tercera opción es el valor que se obtiene en la enajenación de los bienes. Ya pasan a ser bienes que se van del sucesorio por venta hecha por los mismos herederos. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la sentencia 17, esta del año 2019, el Superior Tribunal de Justicia contempló como base del proceso, como monto a tener en cuenta para la base del proceso, el valor que se había instrumentado en una sesión de derechos. ¿Cuál era la situación? Había un proceso que había tramitado prácticamente en un 75-80%, prácticamente en la etapa de adjudicación, los herederos ceden sus derechos, comparece el cesionario, obtiene el sobreseimiento, inscribe el inmueble y posteriormente el abogado que anteriormente llevaba el juicio, pide la regulación y le dice al juez, no es el valor que está en la cesión, el inmueble vale esta suma. Generó la oposición del cesionario, bueno, y después de las instancias recursivas terminó convalidándose que la suma que debía computarse era la que salía de ese instrumento que fue acompañado al proceso, en tanto no obedecía a una situación que no correspondiera a la realidad de ese momento y que no hubiera sido la suma que efectivamente ingresó al patrimonio de los herederos a partir de esa sesión. Este mismo, este mismo esquema o este mismo modo puede ser aplicado a los casos de licitación entre coherederos, a las ventas privadas que se dispongan o bien a las sumas que se obtengan a través de la subasta. Entonces, esta es como la tercera modalidad posible de establecer el valor de los bienes. Sí, exacto. El valor que se consignó como monto de la cesión onerosa fue el valor que se tomó como base regulatoria. Ya no dio lugar al replanteo de valor del bien. La última, el último modo de establecer el valor de los bienes es por vía de aplicación supletoria del 26. Tenemos todos estos caminos como caminos normales de fijación. Si eventualmente existiera, si eventualmente existiera un caso donde todavía no se hubiera fijado por alguna de estas vías y el abogado culmina su intervención en el proceso y tiene alguna etapa cerrada y ya plantea la situación de una regulación cuanto menos provisoria, puede acudir a la vía del 26. Es un trámite, yo lo considero un trámite de excepción en la medida que están todas estas otras alternativas como prácticamente de regla y son las vías normales a las que se acude. ¿Qué sucede con la estimación? Volvemos otra vez a lo que dijimos hoy. Tenemos una estimación de un valor, de esa estimación corremos una vista, si hay desconformidad, nombramos un perito. El perito nos establece el valor del bien, el juez puede compartir o no esa determinación, obviamente está sujeta a posible impugnación como cualquier otra tasación, y va a establecer quién va a cargar los gastos de ese perito. Entonces, con esto más o menos queda cubiertos los modos normales cómo se establece el valor de los bienes. Y vamos a un caso, que es el que sigue, que se suscita con motivo de la disconformidad. Suele pasar, muchas veces pasa por una cuestión de que transcurre mucho tiempo entre el sobreseimiento y el pedido de regulación de honorarios. Cuando esto no es así, generalmente se toman los valores, son valores actuales, siempre son los valores más recientes que están establecidos en el expediente. Y nosotros tenemos un caso que fue decidido por el Superior Tribunal de Justicia en la sentencia 109 del 25 de agosto del 22, donde el superior dice
que su doctrina es la de siempre establecer una base regulatoria en valores actuales, próximas a la determinación. Pero, en el caso puntual de un sucesorio, donde había habido actuación profesional durante el desarrollo del trámite, consignando la actuación profesional con inventario, avalúo, partición, adjudicación a valores fiscales, entendió el Superior Tribunal que la disconformidad con esos valores no era viable en tanto y en cuanto no existiera irrazonabilidad de los valores asignados, es decir, vinculó la actuación profesional a la doctrina del acto propio, o los herederos no hubieran asignado un nuevo valor. La particularidad del caso es que frente a esa nueva estimación o a esa estimación de actualización que se propone, los herederos hacen un responde admitiendo que hubo una variación de esos valores, pero obviamente fue una variación a valores fiscales. Y el superior entendió que, habiéndose reconocido esa variación, se debía tomar como base la que habían reconocido los herederos y que integren la diferencia de tasa de justicia con respecto al valor que se había integrado sobre el el avalúo aprobado, digamos. Entonces, son criterios, nada es inmutable, pero esto es, más o menos fuimos viendo en las charlas anteriores cómo los valores que se establecen a la hora de determinar los bienes que componen el acervo terminan determinando por vía directa lo que es la base regulatoria. Bueno, este es uno de esos casos. Después vamos a dejar un margen para, yo no sé que no van a tener ninguna pregunta, que vamos a estar todos, que vamos a estar todos en, en alegría. Pero bueno, vamos a dejar un margen de preguntas con lineamientos más de hipótesis y vamos a ir tratando de desarrollar todo lo que, si ustedes ven que vamos muy rápido, me avisan. Quiero tratar de que todo el contenido entre sin aburrirlo, sin agotarlo, pero es muchísimo lo que hay para tratar. Entonces, hasta ahora solo cubrimos un cuarto de esa regulación. Hablamos de la base, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las escalas. Y para hablar de las escalas tenemos que diferenciar lo que es la escala que se aplica cuando estamos calibrando o justipreciando la labor del abogado, de la escala que se aplica cuando estamos tarifando las labores periciales. Entonces, en materia de los honorarios de los abogados, tenemos que es una escala específica del sucesorio, es una escala reducida respecto de la escala general. Entonces, la ley 5822 en el artículo 27 dice que de la escala prevista por el artículo 6 hay que aplicarla reducida en un 25%. Entonces eso ya nos determina una escala genérica de 11,25. Si el profesional actúa como apoderado, es decir, está interviniendo en el doble carácter, a esa escala se le adiciona un 35% y sobre la suma de ambos importes vamos a obtener lo que es la regulación total del juicio, ¿sí? Entonces, en líneas generales, cuando hablamos de escalas sobre bienes propios, una escala en el doble carácter en un sucesorio que transmita bienes propios del causante, tiene una escala de aproximadamente el 15,19%. ¿Sí? Si con el mismo ejemplo, si con el mismo ejemplo, vamos a ponerle que era un inmueble, ese inmueble tuviera carácter ganancial, nosotros tenemos que desdoblar la base. Nosotros sabemos que el fallecimiento del causante o de la causante, pero siempre se mueren antes los hombres, así que vamos a ponerle que son los gananciales del causante. Este, mm, el fallecimiento del causante determina que se extinga la comunidad de bienes del matrimonio, ex sociedad conyugal. Entonces, como esa comunidad de bienes también tiene que liquidarse, nosotros vamos a tomar por separado las cuantías que hacen a los gananciales de la cónyuge supérstite de los que conforman los bienes propios del causante. Sobre los bienes propios del causante aplicamos la escala general, tal cual como nos las dio el 27,
Y sobre los gananciales que corresponden a la subpartite hay una doble reducción. La escala prevista por el 6 reducida a la mitad, y de esa suma, otra vez una reducción de un 25%. Entonces ustedes van a poder ver cómo se producen dos subtotales distintos y cómo un mismo bien, depende de la naturaleza, termina asignando un honorario total bastante diferente, ¿no? Entonces, la primera condición a la hora de analizar el esquema de la base regulatoria es atender a la naturaleza del bien. La naturaleza del bien, ¿de dónde la vamos a sacar? Del inventario del avalúo, de la denuncia de bienes, o en el caso que se haya vendido, bueno, cuando se adjunte el informe de dominio previo a la venta, va a surgir que era un bien ganancial. Entonces, sobre esa clasificación nosotros vamos a ir estructurando nuestras bases. Todo lo que tenga carácter ganancial lo vamos a ir descomponiendo, y lo que tenga carácter propio del causante lo este, vamos a aplicarle la escala con una sola reducción. Lo que tenga carácter de los gananciales de supertite tienen la doble reducción. Podemos seguir después. No hay ningún problema. El ejemplo les queda, el modelo les queda. Este es un esquema que se aplica sin mucha complejidad. Son números. Como ustedes sabrán, hay un proyecto de ley, de nueva ley de honorarios, que van a tener que estudiar todo de nuevo porque cambia todo. Pero no, tiene una estructura, va a cambiar la forma en la que nosotros concebimos a la regulación de honorarios. Hoy nosotros concebimos la regulación de honorarios como la asignación de una suma de dinero. Y esto va a pasar a ser una deuda de valor. Vamos a regular porcentajes, no vamos a regular esta suma en la medida que se apruebe el proyecto como está. La buena noticia es que estas pautas, así como están, hoy que está el proyecto con trámite parlamentario, estas pautas, todo lo que estamos viendo hoy de las pautas, las escalas, la clasificación de trabajo, todo se replica tal cual en la nueva ley. O sea, el dolor de cabeza va a ser ahora, y después, en la medida que el proyecto tenga recepción positiva, sigue teniendo, mantiene el mismo esquema. La diferencia, vamos a terminar el concepto, la diferencia es que en vez de asignar una suma fija como estaba ahí ya en dinero, tendría que hacerse la traducción de esa suma a la cantidad de IUs equivalente a la fecha de regulación. Quedaría la deuda establecida en cantidades de IUs, y eso se va a pagar al valor del IUs vigente al día del pago. ¿Sí? Bueno, ese es el esquema. Ese es el esquema que propone este proyecto de ley, que ya tiene tratamiento parlamentario. Está empezando a tener tratamiento parlamentario. Es un proyecto relativamente nuevo que está presentado en el mes de noviembre del año pasado. Siguiendo con las escalas, tenemos otra parte em, que ver con los peritos. Y acá viene la importancia de la labor pericial. Cuando, cuando el profesional ejerce como perito inventariador, tasador o partidor, tiene un honorario independiente, que no es ni más ni menos que del 3% de cada cargo que ejerza. Ese 3% no tiene la doble reducción ni la simple reducción que tiene el honorario del principal, porque en este caso la ley nos dice que es del 20% de la primera parte del artículo 6. Entonces, solo es el 20% del 15%. Bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Se puede volver a a la anterior. La escala, según el 27 para el trabajo profesional, es la escala de la primera parte del artículo 6 reducida en un 25%. Y vamos a la escala pericial, es el 20% de lo que corresponde al primer párrafo del artículo 6. Ya no nos refiere al artículo 27. Entonces es el 20 del 15, o sea, un 3%. Siguiendo el ejemplo,
en un sucesorio donde el patrimonio relicto sea de 100 millones de pesos, como en los ejemplos anteriores, cada cargo representaría 3 millones de pesos en honorarios. Ahora, esos honorarios no son una concesión, ustedes vieron que tienen un montón de formalidades. La doctora Álvarez Marajo le explicó que la partición no es sencilla, que tiene un montón de riesgos, que tiene un montón de requisitos. Uno de los riesgos es que si la partición no cumple las formalidades y hay omisiones, se salvan a costa del partidor y puede ser analizado como una disminución de sus honorarios. Y si no comparece a la audiencia donde se piden las explicaciones por la tramitación de la oposición a la cuenta particionaria, también pierde el derecho a su regulación. Entonces, es importante comprender que son labores que generan un honorario importante, pero que tienen requisitos muy firmes en el código en cuanto a su solemnidad y que a su vez tienen sus consecuencias, que no están en la ley de honorarios, están en el código. ¿Sí? Entonces, es un código que tiene fuerte presencia arancelaria y en estas cuestiones ustedes los van a ir viendo que se nota la impronta de control que tiene el código sobre la actividad en términos de traducirse la retribución del trabajo profesional en función del mérito, la extensión, la calidad del trabajo profesional. ¿Qué pasa cuando, como suele suceder, no hay un partidor, son dos, son tres, uno por cada heredero? No hay ningún problema. Puede haber dos tasadores, tres inventariadores. Es un solo honorario. Se regula en conjunto. En cualquiera de estas funciones periciales, quien se desempeña como perito no es representante de su cliente. Entonces, no importa si es apoderado, si es patrocinante, solo va a retribuirse el 3%. No hay un doble carácter. Son escalas que no tienen correspondencia con la calidad profesional en la que interviene el abogado. Y a su vez, recuerden que no actúan como representantes de sus clientes, sino como auxiliares del juez. Entonces, todas esas observaciones, este, el juez las va a hacer directamente con el perito, aunque existiera conformidad de la parte. Y otra cuestión es que, ya lo vamos a ver, pero hay que spoilearlo porque si no, se me van a ir aburriendo. Ya veo que están un poco cansados de tanta info. Es que son honorarios comunes. Y este es una cuestión de alerta. Honorarios comunes significa que están a cargo de la masa. Entonces, si ustedes están ejerciendo en representación o patrocinando a algún heredero y van a ser los únicos inventariadores, tasadores o partidores, el honorario es a cargo de toda la masa. Es una obligación mancomunada en proporción a la porción hereditaria que corresponda. Entonces, son labores importantes, tienen un riesgo importante, tienen una carga laboral importante, hay que explicárselos a los clientes y por eso representan este costo. Volvemos al catálogo porcentual. Si ya sumamos la escala de la representación, un 15,19 más un 9 es un 24% del monto del acervo hereditario. Entonces, son funciones importantes, tienen una retribución importante porque tienen una exigencia también detrás del ejercicio. Si se opta por no acudir a ninguna de estas formas, son honorarios que no se devengan. Pasan a formar parte de la retribución general, es decir, los vamos a incorporar a esos, vamos al ejemplo anterior, a esos 15 millones que se tendrían que repartir en 5 millones por cada etapa. Y dentro de esa etapa vamos a ver qué incidencia tiene la actuación que ha tenido el profesional en lo que es los procesos de conciliación para la partición privada, o si hay una venta, o si no hay un inventario, una avalúo y hay una simple denuncia de bienes y una evaluación particular de los herederos. Acá tenemos el caso que nos rompe las dos ecuaciones anteriores. Hasta ahora vimos base y escala. Cuando nos aparece un bien de familia o un inmueble afectado al régimen de vivienda en la terminología del nuevo código, tenemos una doble limitación.
Es una ley, es una norma imperativa. Se tienen que respetar dos condiciones, que son tomar la evaluación fiscal, no importa cuál sea el valor, pero tomar la evaluación fiscal, y la escala no puede superar el 3% por todo el proceso. Entonces, ya es una limitación interesante respecto de las reglas generales. Es el único caso en el que pasa. Es discutible, bueno, pero ya le dijo la doctora Lórez Marasco que todas las normas que están contenidas en las normas de fondo, en la medida que tengan finalidad protectoria, generalmente es aceptada su constitucionalidad y este caso no es la excepción. Han habido muchos planteos. Tengan en cuenta que el primer momento donde ustedes van a conocer el carácter del bien es con el informe de dominio. Entonces, este, s- ustedes sabrán si hacen los planteos, no hacen los planteos, si era su primera oportunidad, si no era su primera oportunidad, si nos acordamos después cuando el juez regula y se plantea la inconstitucionalidad como agravio, que no va a ser, no va a tener mucho éxito, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta, por eso yo las traigo, cortamos en este momento porque esta es una situación que nos rompe el esquema que venimos tratando. Es una situación especial donde tocamos la base y tocamos la escala. ¿Cuál es la particularidad? Hay un solo bien afectado, hay un solo inmueble afectado. Entonces, en la medida que ese inmueble se transmita con esa condición, va a generar un cálculo especial solo sobre ese inmueble. Y si existieran otros bienes, para ellos rigen las disposiciones generales. ¿Sí? Pero tenemos que mencionarlo. Bueno, llegamos acá cuando somos muchos, a veces. Acá es donde empieza a quedar el tema de la frazada corta. ¿Sí? O sea, ¿se acuerdan la idea inicial? Hay un solo honorario. Tenemos mucha gente trabajando en un mismo expediente. ¿Cómo distribuimos el honorario? Entonces, la primer mención que hace el artículo 27 dentro de sus largos párrafos es si la actuación de varios abogados importa en el progreso del trámite en beneficio de todos, es una labor común, queda a cargo de la masa. Si la labor de ese abogado es solamente en beneficio o interés particular de su cliente, es una labor particular y queda a cargo del beneficiario de esa tarea. Entonces viene la pregunta de cómo distribuimos el honorario. La práctica, la práctica es la siguiente. Tenemos que partir de una regla. Que existan labores particulares o que existan labores en interés común no nos rompe la ecuación. Es un solo honorario. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo del honorario profesional, como lo vimos en el ejemplo, ese es el cálculo de todo el proceso. Labores particulares, labores en interés general, todo incluido es un solo costo. ¿Cómo se distribuye entonces? Nosotros hacemos un cálculo, tenemos las pautas base, escalas, etcétera. Se establece lo que es el monto global del honorario. De ese monto global lo fraccionamos en las etapas. Analizamos qué trabajo profesional hay en cada etapa y sobre ese análisis se va asignando la fracción que corresponde a la etapa en interés común o en interés particular si correspondiera. Es un análisis que hace el juez y es parte de ese fundamento jurídico que le dije al principio. Siempre atiendan al fundamento jurídico de la regulación. Siempre tiene que estar presente. Salvo el caso que sea un abogado que haya tramitado todo el sucesorio y el juez le dice, el doctor o la doctora tramitó todo el sucesorio y por la labor cumplida le corresponde tanto, presten atención porque la línea de deslinde que hace el juez en cada regulación configura el honorario que se termina asignando después. Por eso yo les hablaba hoy de la coherencia entre el aspecto jurídico de la regulación y el aspecto matemático, porque después esa traducción matemática tiene que coincidir exactamente con lo que el juez quiso decir de ese trabajo profesional y de esa extensión. Ya dijimos que la suma no puede exceder y acá va a venir una parte, vamos a empezar
Esta es la parte donde ya se empieza a poner lindo porque ahora mezclamos todo. ¿Sí? Ahora empezamos a mezclar la base, la escala, todo, hacemos un cóctel y sale el honorario. ¿Cómo vamos llegando? ¿Ustedes van siguiendo cómo vamos llegando? Vamos llegando, tenemos la base, tenemos la escala. Ahora tenemos que empezar a clasificar el trabajo. Este trabajo nosotros lo presentamos acá porque hay que seguir la línea del artículo 27 nada más. En realidad, esto está, es un mix de clasificación de trabajo con 47, que son las escalas, las etapas, perdón, las etapas procesales. Porque este trabajo no está descolgado, este trabajo está dentro de las etapas procesales. Entonces, dentro de cada etapa, después vamos a ver cuáles son los trabajos comunes dentro de cada etapa, cuáles son los trabajos que se pueden dar de manera individual en cada etapa. Pero lo importante es que la clasificación siempre es necesaria cuando existe pluralidad de abogados que representen a múltiples herederos. Si son varios abogados con un heredero, todos ejercen una representación o patrocinio. Y si es un solo heredero, no tiene ninguna relevancia la clasificación porque todos los trabajos lo benefician a él. Entonces, ahora, somos varios herederos, varios profesionales, tenemos que clasificar. Y esa clasificación directamente se hace si fueron labores en interés común o si fueron labores en interés particular. ¿Qué sería lo normal? ¿Qué sería lo bueno? ¿Qué sería lo correcto? Que todos sepan lo que todos hicieron. Sería muy saludable que todos clasifiquen el trabajo profesional, que hagan un examen de su trabajo profesional, indiquen, mire, yo trabajé, pido la regulación, trabajé en la primera etapa, estuve acá, representé a tal heredero, esta labor la hice en representación de tal heredero, pero es común porque habría el sucesorio, etcétera, etcétera. Porque a veces nos pasa, hoy lo hablábamos un poquito, viene el pedido de regulación del abogado, quiero que me regulen por la labor cumplida. Dios mío. 10 cuerpos de expediente, ¿dónde lo encuentra este hombre? ¿Eh? ¿Qué trabajo hizo, doctor? No me explicó el 92, pero bueno, nosotros tenemos la obligación de proveer, vamos a investigar. 10 cuerpos de expediente hasta que lo encontramos, clasificamos, hacemos todo este proceso selectivo, ubicamos y le decimos, doctor, esta es la retribución. Puede no estar muy de acuerdo a veces, pero bueno, es prácticamente es el proceso normal de determinación. Sería muy bueno que antes de la regulación el juez contara con una clasificación múltiple de todos los abogados, que todos supieran cuál es el trabajo del otro colega, que entre todos pudieran controlarse, es decir, que hubiera una presentación. Es una clasificación teórica, está en todos los libros, en la práctica yo la vi muy pocas veces. Yo la vi muy pocas veces, sí, y la idea sería que de esa estimación del trabajo profesional y de esa clasificación que propone el abogado se corra vista a los otros profesionales para que controlen, te estás comiendo una parte de mi trabajo, a los herederos, porque si le dice que son comunes, va a tener que salir del dinero de ellos esa cobertura de forma mancomunada. Y bueno, en estos casos suele pasar de que los herederos a veces no entienden por qué tienen que pagar trabajo profesional de un abogado que no los representó. Dicen, ese era el abogado de mi hermana, de mi hermano. Él quería que ganara ella, no quería que ganara. Ella la representaba. Pero bueno, al existir ese trabajo común, tiene que saber la parte que tiene que hacerse cargo proporcionalmente de ese trabajo porque la benefició. Aunque no se pueda comprender el concepto de entrada, tienen que entender que ese es el fin de la norma. Hay un trabajo profesional que la benefició y a partir de eso tiene que colaborar proporcionalmente con el pago del honorario del abogado. Entonces, en resumen, ¿qué nos deja esto? Tenemos que tratar de hacer trabajo de calidad, tenemos que tratar de hacer siempre los trabajos comunes, no necesariamente solos, pero siempre hacer los trabajos comunes, porque ese trabajo común es el que va a significar después una retribución a cargo de la masa. Todo esto que nosotros estamos viendo es la retribución esencialmente judicial. Esto es cuando se pide la regulación al juez. Esto está establecido prácticamente de manera supletoria. Cada uno de ustedes puede tener con su cliente el acuerdo de honorarios que quiera.
¿sí? Ahora, cuando tienen otros coherederos o tienen otros copartícipes en la sucesión, con los que no tengan ese acuerdo van a tener que pedir la regulación y ese copartícipe tiene que entender por qué va a pagar un honorario por un trabajo que en términos directos no fue ejercido en su nombre, pero sí en su beneficio. ¿Sí? Entonces, como ejemplos de trabajos comunes, todos los que impulsan el proceso, todos los que impulsan el proceso, desde la promoción, las notificaciones a los herederos para que comparezcan, ahora lo vamos a clasificar dentro de lo que son las etapas. La promoción, las notificaciones, las publicaciones de edicto, todos los trabajos que tengan que ver con la administración son comunes, los inventarios, avalúo, particiones son comunes. Las tareas que si bien no sean periciales, pero que hagan las veces para la denuncia de bienes, la evaluación de bienes, también son comunes. El aporte de información útil, de informes, de documentos, de libres de deuda, bueno, todas esas labores son comunes. Bueno, todo lo que sea, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, las autorizaciones de venta y demás, o la suscripción de escritura. Pero, por ejemplo, son particulares aquellas que me presento por parte. Solamente está compareciéndose en interés de la parte a la que se presenta al juicio. Entonces, cuando nosotros, ya vamos a ver un poquitito más adelante, cuando nosotros vemos lo que es la etapa procesal, presentarse por parte puede no coincidir cronológicamente con la etapa lógica del proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede haber un heredero al que lo citamos al comienzo del juicio, no se presentó, el juez abrió la sucesión, seguimos adelante, dictó la declaratoria de herederos, estamos en plena etapa de establecer el valor y los bienes que componen el acervo, me presento por parte. Bueno, entonces, cronológicamente, esa presentación por parte es un trabajo que estaría en el tiempo ya cuando estamos transitando a la tercera etapa, pero lógicamente ese trabajo corresponde a la segunda etapa si es que con esa presentación por parte se obtuvo la declaratoria de herederos. Entonces nos retrotrae como la OCA, nos mueve un casillero para atrás a la hora de ponerle valor a ese trabajo profesional. Puede no coincidir cronológicamente, pero sí a los fines de la clasificación, a qué etapa corresponde o qué incidencia tiene ese trabajo, lo vamos a acomodar en la etapa de, ya lo vamos a ver un poquito, pero es como para que ustedes entiendan a veces cómo los trabajos no tienen que ver con el tiempo, sino con el efecto que producen en el proceso. Entonces, la declaratoria de herederos en sí es un acto que tiene interés particular, porque solo beneficia a quien la obtiene. Y después, bueno, hay otros escritos que en algunos casos pueden ser hasta inoficiosos, pero todo lo que signifique en general constituir domicilio, dar una conformidad con algo que es una manifestación de otro grupo de herederos o de otro coheredero, solamente tienen interés particular. Ahora, recuerden que todo esto se distribuye una sola vez, o mejor dicho, se distribuye entre todos. Y a medida que existen más trabajos comunes o más trabajos particulares de otro abogado, significa que nuestra propia actividad profesional cada vez va a ser menor. Es decir, por oposición a que si nosotros lleváramos todo el proceso sucesorio, ¿no? Bueno, llegamos a las etapas. ¿Acabamos bien? ¿Seguimos con alegría? ¿No? Sí, bueno. Bueno, empezamos, empezamos con la primera etapa. El artículo 47 dice que a los fines regulatorios los procesos se dividen en tres etapas. La primera etapa, el escrito inicial. La segunda etapa, las actuaciones posteriores hasta la declaratoria de herederos o aprobación del testamento. La tercera, los trámites posteriores. Y acá vamos a empezar a bailar otro poquito. Porque el escrito inicial no está en el escrito inicial, ¿sí? Entonces, el escrito inicial es, ¿se acuerdan la charla del doctor Teller y el doctor Chequín? Dijeron, traigan todos los requisitos juntos, busquen todas las cosas juntas. Bueno, el escrito inicial es
la presentación que se baste para abrir el sucesorio. Entonces yo tengo que traer la apertura, el causante, el heredero, los vínculos, toda la documentación, el informe de juicios universales, el informe del colegio de escribanos. Y si tengo un causante que testó, traer el testamento o decir dónde está ese testamento. Cuando yo tengo todo esto, ahí recién tengo la primera etapa. Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos tenemos apertura por un escrito, tenemos una radicación de un sucesorio, pero no cumple con todos los requisitos. Podemos tener apertura simultánea. Se abre este juicio sucesorio, un hermano que no se enteró abre otro paralelo, completan entre los dos parte y parte, cada uno acredita su vínculo, cada uno acredita la defunción. Alguno puede traer el informe de juicios universales, otro puede traer, bueno, hoy ya se pide por correo, pero bueno, puede traer el informe del colegio de escribanos, o abren el sucesorio, y el que encontró el testamento dice acá está el testamento, o si sabe que está en instrumento público, bueno, acompaña en instrumento público. Entonces, toda esa suma de actos es una etapa. Desde que yo presento y digo promuevo sucesorio, acompaño todos los datos que tienen que ver con mi legitimación para abrir, la situación del causante y los informes necesarios. Recién cuando se completa todo ese círculo que permite que el juez dicte el auto de apertura, recién ahí se completa la primera etapa. Entonces, parece muy literal decir escrito inicial, pero no es solo el escrito inicial. Cuando suceden esas cosas, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque podemos hacer una más. Después vamos a completar esa grisita. Entonces, esto es como para tener una referencia. Dentro de esta presentación, recuerden entonces esas palabras, todos los requisitos juntos. Si ustedes cumplen con todos los requisitos y logran la apertura del juicio sucesorio, es una tercera etapa del juicio. Esa tercera etapa es en interés común. Eso significa un tercio del global de honorarios ganados por quien logra la concreción de la primera etapa. ¿Sí? Em, Hay un artículo en este punto que dice que el 654 creo, que si el escrito inicial no reúne todos los requisitos para la apertura, puede considerarse total o parcialmente inoficioso. ¿Sí? Es tal vez muy rigurosa la sanción del código, porque si yo digo que la suma de todos los, no es que yo lo diga, ¿no? O sea, lo dicen los autores, la suma de todos los escritos que reúnan los requisitos se configuran el cumplimiento de una etapa, no hace falta aclarar lo ineficioso, sino proponerlo como una distribución proporcional a los efectos de ver de qué sirvió la radicación en conjunción con qué sirvió aportar el testamento, con qué sirvió traer los otros. Pero bueno, el código prevé que el escrito de promoción que no reúne esos requisitos puede ser total o parcialmente. Yo lo discutiría por ese lado. Asignémosle a cada uno una proporción, vemos la importancia, y lo mismo pasaría si es que hubiera apertura simultánea del sucesorio, ¿no? También hay que ver cómo inciden, porque en definitiva ustedes saben que no pueden coexistir dos procesos de esta misma naturaleza, se van a terminar acumulando y el juez en algún momento va a tener que hacer esta operación mental de establecer cuál es la importancia jurídica de cada trabajo, clasificarlo y eventualmente decir que la primera etapa fue cumplida en partes iguales por los representantes de cada heredero. Después tenemos la segunda etapa. Y en la segunda etapa nos vamos a encontrar con las actuaciones posteriores de ese auto de apertura, las actuaciones posteriores de ese auto de apertura, hasta la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento. Y acá tenemos, dentro de los actos normales, y que van a ser también con un carácter común, la citación a los otros herederos, la presentación de esos otros herederos que ya van a tener una naturaleza particular, y la confección o publicación de dictos
que también van a tener una naturaleza común. Entonces, cada acto, depende del lugar en el que se encuentre, va a tener una naturaleza. Y esa naturaleza nosotros la vamos a graduar al momento de distribuir después el honorario. En la próxima, le prometo que en la próxima aclaramos un poquito. No en la próxima reunión, sino en la próxima página. Y en el juicio testamentario, la diferencia es que, ya lo explicó el doctor Puesta, tenemos un trámite que puede ser de protocolización o que puede ser de aprobación del instrumento público. ¿Sí? También se van a presentar los herederos. Y en el caso de que tengamos trámite de protocolización, es decir, que tengamos que autenticar, vamos a decirle, el certificar la correspondencia de la escritura y de la firma al causante, vamos a tener un perito. Los peritos en esa especialidad están regidos por la ley 6208. ¿Sí? Son los profesionales en criminología y criminalística. Pero esta parte, esto es importante también por ahí destacarlo, esta parte tiene una particularidad. Como esos peritos tienen una ley que les regula la profesión y a su vez tienen normas arancelarias, esos tienen una retribución, en los juicios contenciosos tienen una retribución que tiene alícuotas, es decir, se fija sobre porcentajes de los valores que están en juego. En el caso del sucesorio, el Código Procesal dice que esa regulación se hace sin atender al acervo hereditario. Como es un voluntario y esta es una ley especial posterior, en este punto tendría que primar el Código Procesal Civil, se tiene que hacer una retribución sin contemplar cuál es la cuantía del patrimonio que se transmite. Eso es como un plus dentro de lo que es esta etapa, si bien es de otro profesional, pero es como para que lo tengamos en cuenta, como también el código no solo mira el honorario del abogado, sino que también está controlando en este caso el honorario pericial. Bueno, llegamos a la tercera etapa, ya casi estamos todos contentos. Supimos quién era nuestro causante, establecimos los herederos o aprobamos el testamento que dijo a quién se le va a transmitir el patrimonio. Y después vienen los trámites que son comunes a cualquiera de los dos procesos, que son todos trámites de liquidación. Es la liquidación, partición, adjudicación y se terminó el juicio. Entonces, todos estos trámites, donde nosotros tengamos posiblemente la inscripción de la declaratoria de herederos, la aprobación del testamento, o sea, de la inscripción de la aprobación del testamento o la inscripción de la declaratoria de herederos, la denuncia y evaluación de los bienes sin inventario y avalúo. Pues acuérdense que si era a través de labor pericial, nosotros no empezábamos a computarla acá, sino que teníamos una retribución separada. Las autorizaciones de venta, todos los trámites comunes que son previos, el acompañamiento de los informes, los libres de deuda, la firma de las garantías de que se van a hacer cargo de los impuestos, etcétera. Las particiones privadas sin perito partidor, porque si hubiera un perito partidor también la retribución va por el artículo 17. Entonces, en todos estos casos, todos esos actos son inherentes a la tercera etapa. Y como le dijo la doctora Álvarez Marasco en la clase anterior, todo lo que sea de confección, inscripción y entrega de las hijuelas también integra la tercera etapa a los fines regulatorios. Eso lo dice el 701 del Código Procesal. Otra vez el código completando cuestiones que no están en la ley de honorario. Em, Cuando nosotros tenemos por lo general sobreseimiento, ya está en condiciones el juez de dictar la regulación. Pero tengan en cuenta la etapa de confección y de inscripción que son inherentes a esa tercera etapa, ¿no? Hasta acá, con esto, nosotros tenemos el esquema de lo que es la división en etapas, qué trabajos están incluidos en cada etapa. Y lo que nos queda por ver es la forma de la distribución. Entonces, cada etapa es equivalente. Abrir el sucesorio, obtener la declaratoria de apertura del sucesorio,
un tercio de la regulación. Tener todos los trámites hasta la declaratoria de herederos o aprobación del testamento, otro tercio. Y todo el proceso liquidatorio y de adjudicación, otro tercio. Ahora, si esto es tan así, ¿cómo hacemos para distribuirlo? Bueno, alguna pauta tenemos que tener para distribuir esos honorarios. La primera etapa, bien cumplida o cumplida en una sola presentación, es completa la etapa y asigna la totalidad del honorario. Y va a tener naturaleza común de acuerdo a la clasificación que hicimos. Entonces, ese tercio lo reservamos a la apertura. Son varias actuaciones, calibramos qué incidencia proporcional tuvo cada una de ellas. Hasta la apertura del juicio repartimos un tercio de los honorarios. En el segundo tercio tenemos trabajos que son comunes y trabajos que son particulares. Entonces, pautas que ha tenido la Sala 4, que hasta el mes de octubre del 2023 tuvo el conocimiento en sucesorios, actualmente están en la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones acá de Capital, establecía que dentro de esa segunda etapa nosotros podríamos ubicar un 50% a trabajos comunes y un 50% a trabajos en interés particular. Los trabajos comunes, la presentación y la confección de los edictos, la citación a los demás herederos, y esa presentación a nosotros nos coloca en el primer fragmento, 50% en interés común. Del 50% que sigue, lo obtienen en proporción en función de las declaratorias de herederos que tengan. ¿Sí? Representan a dos tercios de los herederos, tendrán el 66% del 50% que quedan. ¿Sí? Esa parte ya es una parte de distribución en función de la representación que tengan o del patrocinio que tengan a la hora de obtener la declaratoria. Y en la tercera etapa se sigue un criterio bastante parecido al de la primera. Se analiza la extensión de los trabajos, cuál fue el beneficio, y sobre ese cotejo se asigna el último tercio de los honorarios. ¿Sí? No hay mucho más. Este es el esquema. Ustedes verán cuando hacen su presentación pidiendo la regulación de honorarios cómo tipifican, cómo lo clasifican. Ayúdennos, por favor, con esa referencia. Acuérdense que el expediente hoy es electrónico, hay que mirar un sinfín de renglones. A veces no todas las presentaciones están nomencladas, entonces a veces no vinculan al abogado, sino vinculan a la actuación. Y es bastante. Entonces, la precisión que ustedes le puedan dar a la petición de honorarios simplifica mucho la labor de interpretar. Eso no quita, y nos consta que cada tribunal hace un análisis del expediente. ¿Sí? Lo tiene que hacer. Porque una vez que asigna, si asigna en demasía, le está restando al otro. Ya sabemos que no podemos multiplicar esa regulación, vamos a tener una sola regulación. Bueno, acá tenemos no sé cómo vamos de hora, nos fuimos de tiempo. Em, Hoy un sucesorio tiene atribuido un mínimo de 10 IUs. Los IUs están fijados desde el mes de abril del 25, así que esta sería la nómina de lo que serían los 10 IUs en cuanto a patrocinio letrado, el plus por derecho procuratorio y cuánto sería el honorario mínimo en el doble carácter. Y por último, seguimos contentos, por último, les dejamos una reseña de todas las pautas arancelarias que tiene el Código Procesal. Entonces, dentro de esta reseña me queda mencionarles la del artículo 666. Ustedes ya vieron lo que era la sucesión extrajudicial o el cumplimiento extrajudicial de lo que sería la tercera etapa. Es decir, nosotros teníamos declaratorias, ya teníamos dos etapas cubiertas, y si teníamos la aprobación del testamento, también teníamos dos etapas cubiertas. Entonces, la regulación de la sucesión extrajudicial o de los trámites extrajudiciales
se tienen que hacer con las mismas pautas que si el trabajo hubiera sido judicial. Y recién se van a fijar cuando esté acreditado en el expediente que el trabajo está cumplido. ¿Se acuerdan que ustedes presentaban todas las actuaciones extrajudiciales, se la presentaban al juez, el juez terminaba validando la inscripción, hacía una certificación de que estaba concluido? Bueno, recién ahí se va a poder regular el honorario. En términos generales, esto es todo lo que hay normativamente: ley de honorarios, código procesal, código civil y comercial. Y en conclusión, si me puedo equivocar, pero la conclusión es que lo complejo de estos honorarios no es determinarlos, sino distribuirlos, ¿no? Así que espero que les haya servido, que les sea útil la charla como para reposicionarnos en los términos, en los que son las pautas, lo que son los distintos conceptos que son aplicables, y ver después cómo nos sirven en lo cotidiano.